las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, muy interesante saber o tener en mente el fin siempre. La iglesia siempre va a prevalecer, Dios siempre va a tener su remanente, pero ¿por qué no ser parte del remanente? O más aún, ¿por qué no ser parte de la mayoría y esperar que no escuchar y no hacer lo que Dios nos dice y que realmente nos convirtamos en un remanente? Tomamos la oportunidad de que somos la mayoría. Entonces, en este libro, el autor nos dice que para hacer un cambio de cultura dentro de la congregación, que eso no es tan solo para los pastores, también tiene que ver con la congregación y también tiene que ver con los líderes laicos. Ni que no nos olvidemos de los que influencian de una manera informal. Nelson y Appel claramente identifica en este libro que por mucho tiempo la iglesia no toma en cuenta aquellas personas de grandes influencias que están dentro de nuestras congregaciones. El cuerpo de Cristo está bellamente diversificado en un ambiente multicultural. Hemos sido bendecidos con talentos y regalos. Y muchos de ellos están sentados en nuestras bancas. Nos tenemos que concentrar en alimentar no tan solo a la esfera inmediata, sino a toda una congregación. Tomando en cuenta que los que influencian más son los que están sentados en las bancas. Si el cambio es tan bueno, ¿por qué existe tanta resistencia? Vamos a leer una y otra vez en estos 5 libros, que lo único que es constante es el cambio en sí. El cambio es bueno, siempre decimos, los cambios son buenos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Sin embargo, el cambio crea mucho conflicto y el cambio siempre trae consigo mucha resistencia. Nuestras iglesias están llenas de personas con muy buenas intenciones. Todos hemos trabajado a nuestra capacidad para poder desarrollar a lo máximo posible la iglesia de Jesucristo. Hemos estado todos tratando de manejar, de mantener y nuestro status quo. Hasta cierto punto esto nos ha creado una manera un poco angosta de ver las cosas y hasta cierto punto egoísta. Muchas veces nuestra mirada se ha convertido así, muy estrecha. Estrecha. Y esto es una de las cosas primordiales que este libro nos habla. En Ezequiel 34, 20 al 22, dice Jehová que él juzgará entre el cordero gordo y el flaco. Porque nosotros, estoy parafraseando, les hemos dado la espalda y hemos dañado a los que son más delicados. Y que él, Jehová, juzgará. Son palabras un poco fuertes. Y pienso que no es la intención, sobre todo no es la intención con la que todos empezamos nuestros ministerios. Todos empezamos con mucho celo de la iglesia, con mucho deseo. Según va pasando el tiempo, empezamos a desenfocarnos de algo panorámico y nuestra vista empieza a ser un poquito más estrecha y más estrecha, al punto que después no podemos salir de nuestro propio círculo. Esto es una admoestación que nos está haciendo el autor y que también nos hace nuestro Dios. Una pregunta que hace el autor o los autores, Nelson y Appel, es: ¿cómo es que nuestra iglesia local
se mide contra o a contraste del propósito bíblico del cuerpo de Cristo. John Wesley dijo, "We confront always and adopt a new style of evangelism and discipleship. For this, he was not allowed to speak in church buildings." En otras palabras, si confrontamos siempre y adoptamos un estilo nuevo de evangelismo y discipulado, en otras palabras, nosotros debemos de siempre confrontar cuando nos vemos ante una situación que es o hacer las cosas como dice la palabra de Dios o hacerlas como dice el hombre. Y corremos el riesgo, igual que John Wesley, en el sentido, aunque sea en una escala menor, de que cuando queremos evangelizar y discipular, la status quo y lo que está puesto por el hombre no nos permitan ellos movernos dentro de su círculo. Por eso él tuvo que irse a ministrar a las calles de Inglaterra. Unos puntos muy importantes que el libro nos presenta que debemos examinar. ¿Qué nos motiva? Los motivos son la fuerza más grande que nosotros tenemos. Estos son los motivos individuales y los motivos como organización. ¿Qué nos motiva? ¿Qué es importante para nosotros? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Necesitamos tener claridad y poder hacer una sincronización entre el por qué y quiénes. ¿Ok? Para ser efectivos. ¿Quién va a ser el puente? ¿Quién va a combinar? ¿Quién va a hacer lo posible? ¿Quién va a llevar? ¿Quiénes van a ser los que manejan el liderato? ¿Cuáles son los promotores informales? ¿Qué va a influenciar nuestra cultura de cambio? Siempre para la gloria de Dios y el establecer su reino en la tierra. Eso es nuestros motivos. Tenemos que entrar por abajo de nuestra zona de confort. Tenemos que ir un poquito más abajo de lo superficial para no ser muy brusca, decir, tenemos que ir deeper, tenemos que profundizar para poder remediar y entender el lado emocional del cambio. ¿Cómo vamos a llegar del punto A al punto B? Aún más importante, ¿cómo vamos a identificar el punto A y el punto B y poder entender qué cambios queremos hacer para que nuestra iglesia no deje de existir? Es muy importante tener una línea trazada. Esto no es tampoco una transacción que es una carrera de a largo plazo, de corto plazo, mejor dicho. Esto no es un sprint, como se dice en inglés, una carrerita. Esto es un largometraje. También tenemos que tener en cuenta que es un tipo de carrera de relevo. No es una carrera de que va a morir con nosotros. El plan tiene que ser con vista a cómo vamos a establecernos moviéndonos adelante. Más fuera de nosotros, más allá de nosotros, por supuesto. La razón por que siempre tenemos que mantener eso en mente es porque siempre la obra va a ser más grande que nosotros, porque la obra es de Dios. Y el Espíritu Santo nos va a guiar con oración, con un equipo que podemos colaborar juntos, para poder llegar a la meta que Dios ha trazado para nosotros dentro de nuestro tiempo. Estos procesos, como dice bien el autor, no son de microondas. La transformación del espíritu y de las mentes es algo que toma tiempo. El liderato trabaja conjunto con el Espíritu Santo para que la voluntad de Dios se cumpla. Tenemos que honrar nuestra tradición. El punto número 2, tenemos que honrar nuestras tradiciones pasadas
mientras estamos desarrollando nuevas. Yo siempre digo, no podemos morder la mano que nos da de comer. En este caso, las manos que nos ha dado de comer. Somos quienes somos porque alguien pagó el precio antes de nosotros por nosotros. Y por muchos años, los liderazgos nosotros sabemos que nosotros todo lo que somos se lo debemos a algo y a alguien. Sí, se lo debemos a Dios, pero también hubo alguien que oró, alguien que nos ha mentorado, alguien que ha llorado con nosotros, alguien que ha reído con nosotros. We can't close our eyes. No podemos ser como los gatos y comer con los ojos cerrados. Me gustaría decirlo de una manera más suave, pero es para llevar un punto visual a cómo un corazón no debe nunca de ser malagradecido. Entonces, siempre tener nuestro corazón lleno de gratitud, lleno del Espíritu Santo, para que el cambio sea algo eminente en nosotros, en nuestras congregaciones. Punto número 3. Tenemos que identificar nuestros promotores, las personas que están conectadas a nuestra iglesia y a nuestro plan. En nuestras iglesias tenemos miembros con diferentes strengths, con diferentes capacidades, con diferentes talentos, con diferentes fuerzas. Y tenemos que identificar los pensadores progresivos, futurísticos. Necesitamos new wineskins, necesitamos odres nuevos, ¿no? Porque necesitamos vino nuevo. Esto es algo que la iglesia tradicional tiene que confrontar. Nosotros no podemos quedarnos estáticos. Tenemos que utilizar lo que Dios nos ha dado para hacer una fundación, un foundation, hacer la parte para que otros vengan y se paren en nuestros hombros y puedan seguir ellos. Y nunca tener celos y tener contiendas, porque nosotros vamos mermando y otros van aumentando, porque no es que mermemos, es que nos vamos ubicando en otros tipos de posiciones, ¿no? Y entonces así el cuerpo se va asimilando las culturas de cambio, le vamos dando espacio. Tenemos que hacer espacio. Eso es otro libro también. Ahorita se los explico. Tenemos que identificar los que son los builders, los que son estables, que son personas legales, los que les gusta hacer parte de una más, no son tan rápidos como los progresivos, pero nos traen balance. También identificar los que son como anclas, nuestros anchors, esa gente que no se mueven, doesn't matter what, no importa lo que pase, no importa lo que venga, ellos siempre van a ser y van a estar. Este tipo de personas tenemos que trabajar con ellos porque ellos, por lo mismo que no se mueven, entonces hay que trabajar con ellos para poder hacer un balance entre los progresivos y los que no se mueven, pero juntos. Por eso Dios nos pone juntos, porque no todos tenemos los mismos talentos y los mismos áreas fuertes. Es muy importante hacer un puente entre todas las diferentes clases que tenemos. Los promotores, los que influencian, las anclas, los que son builders, los que construyen, y los futuristas, porque los necesitamos a todos. Por eso es que Dios nos puso juntos bajo un mismo techo, aunque a veces parezca que no. Número 4. Esta parte me gustó mucho. Haz que el conflicto trabaje para ti. No ha habido una parte en la historia humana donde el conflicto no ha existido. Dios nos ha hecho a todos individualmente. Nadie es como nosotros. Mi pastor dice algo que a mí realmente me gusta. Cuando hay dos personas que sienten y piensan completamente iguales, uno de los dos no está pensando. Nosotros podemos estar de acuerdo en algo y eso es magnífico, pero no necesariamente vamos a ver las cosas idénticamente iguales todo el tiempo, porque somos dos personas diferentes. Si eso existe, uno está dejando que el otro tome las decisiones, hacer las cosas, y esto al final no va a traer buenos resultados, porque sí se van a desarrollar raíces de amargura,
de inconformidad, van a haber problemas no resueltos y entonces es mejor que tengamos el coraje, el valor de hablar las cosas en amor, ¿ok? Y también la otra persona de saber que si te estoy diciendo algo o estamos hablando de algo, no es personal, es porque los dos queremos lo mejor. Y a veces lo que yo quiero no es lo mejor y debo de tener un espíritu de humildad y un espíritu de mansedumbre, una mente flexible y también darle el paso a las personas que piensen diferente a mí. Entonces, es muy importante entender que no estamos hablando de cambiar la fundación bíblica ni el mensaje. El mensaje de la palabra de Dios no se puede alterar y siempre será el mismo por los años. Somos instrumentos facilitando lo que Él nos ha dado y amonestando, instando para poder llegar a las personas que están perdidas. Nuestras costumbres y procedimientos tradicionales y arcaicos tenemos que analizarlos y tenemos que cambiarlos. Esto nos va a sacar a todos de nuestra área de confort, sobre todo aquellos que hemos estado en la iglesia por mucho tiempo. Ya nuestra vista, nuestro sentido, todo está acostumbrado y está como en un bubble, como en una burbuja. Entonces vienen estos odrecitos nuevos y nosotros los miramos como que no son espirituales y nosotros somos los súper espirituales. Y eso está mal de nosotros porque estamos equivocados. Tenemos que hacer, no es un tiempo para ignorar, es un tiempo para orar y para ver la mano de Dios. Porque el trabajo de Dios va a requerir responsabilidad personal y nuestros hermanos necesitan saber que los líderes están con ellos para hacer estos cambios, que ellos también son importantes, que ellos también tienen que aportar. La teología de algo nuevo no es una nueva teología. Eso es el punto número 5, es muy, muy importante. La teología no es lo que estamos cambiando. Lo que estamos cambiando es la teología de algo nuevo. No es una nueva teología. Ver las cosas diferentes, darle el espacio al Espíritu Santo de que obre en nosotros y de nosotros aceptar y trabajar para esa obra. Nelson y Appel nos dan las siguientes recomendaciones. Trabajar muy fuerte en vivir en armonía. Reflejar completamente o reflexionar, mejor dicho, en las misericordias de Dios. Pedirle a las personas que son divisoras, divisive people, que se vayan, que se aparten. Respetar la posición de autoridad. No importa si encontramos que no podemos estar de acuerdo. Si no estamos de acuerdo con la persona que está en autoridad y entendemos que ellos, por las razones que sean, no vamos a estar de acuerdo, es mejor que usted se busque una congregación o que yo me busque un lugar donde yo puedo perseverar. Si yo no estoy en acuerdo con el pastor y el pastor bíblicamente no está errado, y si está también errado bíblicamente, no entra en acuerdo, lo mejor es que usted se vaya, por muchas razones. Si el pastor está correcto y usted no entiende, no sea piedra de tropiezo. Y si el pastor está incorrecto y el pastor no desea hacer ningún tipo de cambio, entonces también usted se debe de ir o yo me debo de ir. Dígale no al chisme, no escuche. La palabra de Dios dice que no tan solo vamos a ser responsables por lo que vemos, pero vamos a ser responsables por lo que oímos. No le dé esa entrada al chisme, no.
compare las cosas. A Dios no le gusta eso. Vamos a tratar de brillar cuando aún, dice aquí, me gusta mucho, las estrellas brillan más cuando es más oscura la noche. Significa que mientras más en lo más oscuro tú te encuentres, que Dios te encuentre sin falta. Yo sé que es duro, pero be blameless. Stars shine brightest when it's dark. Y daremos testimonio para la gloria de Dios. Siempre ten cuidado porque otros siempre están mirando. Nosotros como cristianos siempre estamos bajo una lupa. Tengamos cuidado, tengamos cuidado. Si tienes un problema con alguien, ve, arréglalo. Lo más que tú puedas, trata de vivir en armonía. No seas una persona orgullosa. El orgullo de nosotros, los cristianos, a veces no es tan a flor de piel, ¿no? Pero si nos estudiamos y somos honestos y nos miramos en el espejo, the man in the mirror, el orgullo ministerial, orgullo de posición, orgullo cuando llevamos mucho tiempo perseverando en la misma iglesia. Si podemos indagar, podemos ver que tenemos secuelas y debemos de address them, debemos de identificarlas. Vamos a pensar siempre que el conflicto es bueno y saludable y no vamos a meter las cosas por abajo de la alfombra. Los cristianos estamos llamados a vivir en la luz. Siempre hablemos la verdad. Sé tu propio testimonio. Habla tu historia. El autor explican, o los autores, Nelson y Appel, que una de las cosas que más les gusta a las personas escuchar es la historia tuya. No tan solo tu testimonio, pero podemos hablar de nuestras situaciones y decir, por la gracia de Dios, estoy aquí. Y todos, yo pienso que tenemos historias casi semanales. El cristiano tenemos batallas y tenemos crisis, pero cuando miramos atrás vemos que Dios nos estaba cargando muchas veces, si no la mayor parte de las veces. Y podemos hablar porque estamos al otro lado. Siempre estamos al otro lado. Aún pasamos la noche oscura, por la mañana amanece y estamos al otro lado. Para su gloria. Esta me gustó mucho. El movimiento is about God, not the church. El movimiento es de Dios, no de la iglesia. Siempre vamos a motivarnos unos a los otros. Be accountable. Vamos a buscar a alguien, una o dos personas, y vamos a recibir retroalimentación. Vamos a confesarnos unos a los otros. Sé creativo. Los cristianos no somos una isla. Es muy importante que utilicemos el poder que nos da Dios para influenciar a otros de una manera individual, personal y también conmutativa. Nosotros somos una comunidad de creyentes, somos una fuerza. Y muy importante, las personas quieren crecer sin cambio. Y esto es imposible. Tenemos que abrazar el cambio, tenemos que querer cambiar, tenemos que ser parte del cambio, tenemos que ser flexibles para poder adaptarnos a lo que Dios tiene para nosotros. Lo vemos en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, como el pueblo de Dios siempre tiene que estar en movimiento. Y vemos los que no han querido, han desobedecido y sus maldiciones, pero vemos las bendiciones de aquellos que han escuchado, han obedecido y han recibido según su confianza y su fe en Dios. Muy bien. El próximo libro que les voy a presentar es este. Communication and Conflict Management.
Comunicación y manejo de conflicto en las iglesias y organizaciones cristianas. Me gustó mucho este libro también, me gustaron todos los libros, porque nosotros pensamos que las organizaciones cristianas y las iglesias son santas y no lo son. Santo es solo Dios. Entonces hay una percepción que no es la correcta sobre nuestras organizaciones eclesiásticas y cristianas, en la cual hemos determinado en nuestras mentes, nosotros y el mundo, que nuestras conductas es diferente, que como personas pensamos diferente, y realmente no. Realmente nosotros lo que tenemos en común es a nuestro Salvador, nuestro único Dios y su palabra, que es todo, pero al mismo tiempo, en ocasiones es razón de unidad y en muchas ocasiones ha sido sacado de contexto y ha sido razón para división y grandes conflictos, porque cada persona decide ser su propio erudito y hacer como disectar la palabra, escoger los versículos que quieren y los que no quieren no utilizarlo. Este libro, que fue escrito por Kenneth Gangle y Samuel Canine, explica sobre la iglesia y su inhabilidad de trabajar junta en armonía, en una manera creativa y constructiva para manejar los conflictos. El autor explica cómo la teología oculta del secular y del humanismo siempre ha estado con nosotros desde la incepción del Nuevo Testamento, pero que esto no es lo que más daño hace a la iglesia. Lo que más daño le hace a la iglesia está dentro de nosotros, que es la falta de unidad y la falta de comunidad. Como seres humanos, nosotros estamos llamados a vivir en grupos. No estamos llamados a vivir aislados y separados del resto de otros seres humanos. Significa que nosotros tenemos necesidad para comunicarnos. La comunicación no es tan solo el lenguaje, no es tan solo palabras, la comunicación va mucho más allá. Nosotros podemos, yo siempre le digo a los miembros del staff mío, de los trabajadores míos, los mudos se comunican y no hablan. La comunicación va mucho más allá de las palabras. Podemos comunicar con nuestra actitud, podemos comunicar con nuestra postura, podemos comunicar simplemente cuando no comunicamos. Entonces, de alguna manera u otra, nosotros estamos mandando mensajes. El mensaje que mandamos es bien claro para otros y nosotros tenemos que aprender a manejarnos a nosotros mismos para comunicar correctamente. Los esfuerzos para comunicar y transmitirnos a nosotros señales y palabras es con la idea de recibir retroalimentación uno del otro. Nos comunicamos unos a los otros y así yo puedo exponerte algo y después tú me contestas y yo te contesto a ti, y así es como nosotros hemos podido crear una comunicación, ¿no? Gangle y Canine nos dejan unas reglas para comunicarnos efectivamente. Siempre debemos de hablar en amor. Nunca debemos exagerar y atacar a la otra persona. Siempre tenemos que utilizar el control, autocontrol. Tenemos que aprender a ser personas que escuchemos lo que escuchemos, no vamos a reaccionar, no vamos a ser reaccionarios. Tenemos que ser personas que escuchamos y después respondemos. Aprender a escuchar, que es un arte. No vamos a dejar que el sol baje en nuestro
enojo, significa que vamos a buscar una solución. No significa que nos vamos a pasar 3 días sin dormir. Significa que tenemos que buscar la solución de una manera u otra y no darle tan largo a las cosas. Hay conflictos que es obvio que no los vamos a resolver si son las 3 de la tarde de aquí a las 12 de la noche. Pero lo que Dios nos insta es a que tienes que buscar la solución, no lo puedes dejar así, no lo puedes barrer. Y lo que te estoy diciendo es que búscalo, busca la solución. Eso es lo que Dios nos quiere decir. Y mientras más te apure, más rápido y mejor. ¿Qué puede significar? Que tratemos y no sea positivo, no sea lo que nosotros pensamos. No importa. No todo va a salir de color de rosa. Pero le tratamos de hacer, hicimos lo que Dios nos dijo. No podemos controlar cómo la otra persona o organización va a reaccionar. Pero tampoco lo podemos barrer y esconder. Dios nos ha llamado a la luz. Lo confrontamos, si se arregla bien y si no se arregla, obedecimos a Dios, hicimos lo mejor posible. Nunca vamos a interrumpir a la otra persona cuando está hablando y vamos a escuchar atentamente. Muchas personas están escuchando y lo que desean y en vez de escuchar están pensando en cómo van a responder y por eso no hay comunicación. Hay mucho bla, 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 pero en realidad no hay una comunicación como tal, porque estamos pensando, oh, I'm going to tell him this as soon as he's finished. Le voy a decir eso enseguida que cierre la boca. Esa no es lo que Dios nos pide. Tenemos que escuchar atentamente, entender. Si no entendemos, decirle a la persona, por favor, repíteme eso que no te entendí. Ser humilde. Y después, si es necesario, contestar. Si es necesario pedir perdón, si es necesario argumentar o debatir, no estar de acuerdo, con respeto y con dignidad. Pero nosotros debemos de siempre escuchar sin estar pensando primero porque queremos demostrar que sabemos más, que podemos más y todo eso. Ser humildes. No vamos a hablar del pasado. No vamos a hablar del pasado. A veces vamos a tener que hacer un compromiso, vamos a tener que hacer una mediación y vamos a tener que estar de acuerdo. O vamos a tener que estar de acuerdo, que no estamos de acuerdo, pero tenemos que estar bien con ese desacuerdo. No es de la boca para afuera, vamos a estar de acuerdo. No. En seriedad, con responsabilidad propia, con entendiendo que está bien, no se va a resolver de la manera que yo quise, pero le vamos a dar una solución. Nos vamos a mover de este punto, vamos a caminar hacia adelante. O vamos a caminar juntos, o tú vas para tu lado, yo voy para el mío, con el problema resuelto. Por lo menos lo que consta aparte de nosotros. Si la otra persona no quiere arreglar, vuelvo a repetir, ya queda en la persona. Hicimos lo que Dios nos exige, hicimos a lo mejor de nuestra habilidad, fuimos humildes, fuimos pacientes, escuchamos y amén. Y a Dios sea la gloria. ¿Okay? Una de las cosas que Gangel y Cannon nos instan a buscar para que nosotros podamos aprender a manejar conflicto cuando son terceras personas, no necesariamente que nosotros estemos en medio del conflicto, a lo mejor estamos moderando un conflicto, le estamos dando consejo, estamos en medio de esas batallas que tenemos que ayudar a las personas a salir de ellas. Una de las partes de sugerencias son busquemos áreas de interés, un common ground, un área común donde las personas por lo menos puedan llegar a un punto de interés común y poder build from there, desarrollar de ese punto, ¿no? Escuchen por el contenido de lo que dicen, no como lo dicen. A veces cuando estamos con personas y ellos están muy emocionados o están muy apasionados o están muy dolidos, no podemos darle mucho poder a la forma que ellos hacen, que ellos lo comunican, al delivery, ¿no? Sino más al contenido. No reaccione, sea siempre comprensivo de lo que está pasando. No juzgue. Espere
y entienda y póngase en la posición de la otra persona. Estar atento a diferentes tips, clues que se desarrollan. Estar muy atento a ver cualquier cosita así que a usted le puede dar una entradita a ver un poquito más profundidad lo que está pasando. Mantenga su mente abierta. De nuevo, vamos a ser flexibles. También aquí dice, vamos a hacer follow through. O sea, no vamos a poner expectativas que son irrealistas. Y vamos a hacer lo que decimos que vamos a hacer. No vamos vamos a mantenernos alerta y escuchar para mensajes que no son verbales, gestos, símbolos, que son extremadamente importantes. La práctica de la comunicación es una que envuelve el contacto visual, lo que la persona trae puesta, la posición física, cómo mueven sus extremidades, su cabeza. Todos esos elementos son parte de la comunicación no verbal que necesitamos tomar en consideración. Angle y Canay nos explican la importancia de las relaciones interpersonales. En esta área estamos hablando de cuando estamos reclutando voluntarios para las organizaciones. Leí algo impresionante. Dice, en un país donde hay más del 53% de los ciudadanos que están involucrados en obras caritativas y que dan de su tiempo voluntario, las iglesias tienen problemas en buscando miembros para que hagan voluntarios en diferentes ministerios. Sobre todo el Ministerio de los Niños, el Ministerio de los Jóvenes, y todos aquellos trabajos que no traen luz, todos aquellos trabajos que no traen cámaras, que no traen micrófono. Es muy difícil buscar personas que quieran donar de su tiempo. Ellos nos explican que a la raíz de este problema está nuestra inhabilidad de poder desarrollar relaciones interpersonales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos nos dan 6 guías para aquellos nosotros que necesitamos reclutar voluntarios. Tratar de alinear el reclutamiento con una manera de amistad. Reclutamos a la persona, tú esta tienes función, yo tengo esta función, pero nunca conectamos en un ámbito social. No estamos diciendo que hay que ser buddy-buddies, ¿no? No hay que ser BFFs. No entendemos pero podemos tener una amistad. Colaboramos juntos, somos colegas, por falta de otra palabra. Estamos en el mismo bando. Podemos tomar una taza de café antes del servicio, podemos hablar de cosas importantes por ejemplo, en el Ministerio de los Niños, sobre los niños, qué queremos hacer, las agendas, ideas nuevas, pero vernos una vez al mes en un meeting, no, eso no está funcionando muy bien por lo que los números nos indican. No acepte ningún sustituto por el diálogo. No hay nada mejor que dialogar y que hablar. Vamos a ser vulnerables. Vamos a ser lo más transparente posible con la persona que tenemos enfrente. Sabemos que hay áreas que no podemos desnudarnos por completo enfrente de todo el mundo. Pero sí podemos ser un poquito vulnerables. Todos entendemos lo que eso significa dentro de nuestro ministerio. Ay, mira, yo tengo este conflicto con esto, tengo unas enseñanzas, no sé cómo hacer esto, ¿qué tú crees? No lo sé hacer lo otro. Diferentes personas pueden añadir a lo que nosotros estamos haciendo y traer una idea diferente. Siempre keep your word, mantén tu palabra. Y si te rechazan, acéptalo con gracia. Vamos a ponernos bravos. Si estamos hablando en el mundo secular, también esto aplica. Dice, vamos a hacer que los empleados se sientan confiados en sus habilidades. Vamos a trabajar dando recompensas más que siempre regaños, siempre disciplina. Vamos a recompensar a las personas, vamos a ser más dóciles. Vamos a ser más explícitos cuando demos información. Y vamos a darle retroalimentación, vamos a decirle palabras de
de motivación cuando están haciendo un buen trabajo. La confianza es algo que no se puede reemplazar con nada, es irreemplazable. Cuando comuniquemos exactamente el significado de lo que queremos que se haga. No lo dejemos a la interpretación de otras personas. Comuniquemos claramente. Cuando no estamos seguros que la persona ha entendido, preguntemos, ¿entendiste? Repíteme lo que te dije. Porque muchas veces nosotros pensamos que hemos comunicado, le echamos la culpa a la otra persona y realmente fue nosotros que no supimos delegar o depositar esa palabra con exactitud. Todo el mundo necesita experimentar un sentimiento de pertenecer. Esto es para voluntarios y para personas en nuestros trabajos. Todo el mundo necesita experimentar un sentido de propósito. Todo el mundo necesita tener claramente definidos sus roles y las expectativas. Y todo el mundo necesita de vez en cuando y de cuando en vez hablar de uno en uno para nuestras metas y nuestro desarrollo. Los conflictos siempre van a ser parte de nuestra naturaleza humana. Ningún individuo es idéntico al otro, ni en pensamiento, procesos, valores, percepciones, ideas, filosofía, principios o preceptos. La manera de cómo manejamos el conflicto y las áreas en las cuales estamos totalmente en desacuerdo es la llave. Como cristianos necesitamos estar seguros que la paz sea algo que prevalezca. Respeto mutuo es un elemento clave de las relaciones interpersonales. Siempre recuerden que la manipulación es una forma de autoidolatría y esto es pecado. Nuestro Dios nos pide que seamos humildes y mansos. Siempre vamos a tratar de nosotros mismos prevalecer. Es nuestra naturaleza y debemos de tratar siempre de ser humildes y mansos. Cuando estamos manejando una resolución de conflicto, es imperativo que lleguemos preparados e informados. Tengamos la habilidad de ver la situación con un lente panorámico y que tratemos de llegar al proceso de reconciliación tomando a nosotros el lugar y ver con lentes profundos si hemos podido llegar a la raíz y cuando llegamos a esa raíz sacarla, ¿okay? Para poder ser efectivos en manejar el conflicto. El conflicto empezó hace muchos años con Adán y Eva y desde entonces hemos tenido con problemas entre esposos y esposas, hijos e hijas, hijos y padres. Es un sinnúmero. Todas nuestras relaciones desde ese momento fueron quebrantadas. Satanás y sus demonios, eso ha sido su misión. Pero Jesús murió en la cruz. Y Él es el camino para la reconciliación. Él es nuestra plataforma. Él es nuestro ejemplo. Él es quien nos dice, nos enseñó y murió por nosotros en una cruz. No tuvo menos que nos íbamos a olvidar, que de vez en cuando íbamos a ser malcriados, que íbamos a vivir a nuestra manera, pensar a nuestra forma. Y Él lo sabía y nada lo paró porque Él confió en nosotros. Él nos entregó su iglesia para que otros tengan lo que nosotros tenemos. Eso, Él nos mostró muchas maneras constructivas de cómo manejar conflicto. Cuando vemos la vida de Jesucristo, hubo mucho conflicto desde el momento que Él fue concebido.
Conflicto siempre va a traer desacuerdo a través de todo el mundo. La mente de la gente está llena con autopreservación y no quieren ceder a la voz de Dios. Hemos visto conflicto a través de las iglesias, a través de los años, de todos los años. Como líderes, nosotros tenemos que siempre buscar la manera de incrementar o de mejorar la comunicación para, número uno, identificar el conflicto, sea verbal, sea no verbal. Estar pendientes de las profundidades de los conflictos. Y de esta manera podemos nosotros ser de bendición y ser un arma útil para disolver, ¿no?, las artimañas de Satanás. Cuando estamos en una posición de poder, tenemos mucha responsabilidad. Y la palabra suena fuerte, pero sí, las personas que estamos en liderato, sí, somos unas personas que tenemos influencia, y la influencia es poder. Y siempre tenemos que cederle el poder al Espíritu Santo. Siempre recordemos, siempre pongamos nuestra confianza en Él. Meditemos, oremos. Cuando vamos a estar pendientes, negociando, manejando conflicto, tenemos que buscar su palabra. Tenemos que buscar su sabiduría. Tenemos que escuchar al Espíritu Santo. Tenemos que quitar nuestra carnalidad. Y nuestra educación es importante porque nos va a ayudar a identificar. Pero también nuestra espiritualidad es importante porque nos va a ayudar a escuchar la voz de Dios y nos va a enseñar a discernir. Tenemos unas grandes responsabilidades como hijos de Dios. Vamos a comunicar de una manera digna de Él. Vamos a manejar conflictos en humildad. Y vamos a referir aquellos casos que se van más allá de nuestro conocimiento y de nuestra autoridad. Hay cosas que Dios no nos ha mandado a manejar. Y tenemos que no ser arrogantes, no ser orgullosos y poner esos casos en las manos que están capacitadas. Bueno, este ha sido el resumen de estos 2 libros. Dios los bendiga. Muchas gracias.